Por edad. Muy bien, vamos a iniciar entonces la práctica, la teoría del día de hoy, que es diseño metodológico, la parte práctica número 2. Hoy día vamos a ver acerca de lo que son, conocer acerca de los diseños experimentales, identificar las aplicaciones de los estudios experimentales y conocer las ventajas y desventajas de estos estudios. Hemos visto de Doctor, disculpe, no se visualiza nada. ¿No se ve nada? A ver, ratito. Compañero, nosotros, bueno, al menos yo sí podía ver. Ok, otra vez la comparación, se preocupen. Voy a ver. los capítulos anteriores, dentro de lo que son estudios de investigación epidemiológica, se dividen en estudios experimentales y observacionales. Los experimentales son aquellos donde el investigador posee la facultad de decidir en cuanto a las variables, el tiempo de realización, el número de sujetos, quiénes son expuestos y no expuestos. Tiene un dominio completo sobre estas variables y su intervención para poder experimentar y ver la causa y el efecto que está buscando en cada una de estas. Mientras que los estudios observacionales, el investigador no posee la facultad de manipular las variables, solamente observa cómo se relacionan estas y dependiendo del nivel de intervención o diseño, es la profundidad de la investigación. Entonces, son experimentales y observacionales. Por otro lado, ya comentamos que dentro de los experimentales una parte importante es la aleatorización, ¿no? Es el azar quien permite de que esta intervención tenga las características de ver la causa-efecto de lo que se está buscando. Cuando son aleatorias, existen tres medidas que son la investigación básica, los ensayos clínicos o la intervención comunitaria, pero hay otro modelo de experimental en el cual la población inicial es igual a la final, es decir, ya no existe la aleatorización, sino que las poblaciones inicial y final son iguales para ver un procedimiento. En este caso se llama cuasi experimental porque esa forma aleatoria no es utilizada. En cuanto a los que son no experimentales observacionales, tenemos dos, los descriptivos y los analíticos. Los descriptivos son aquellos que describen las variables que estamos investigando, pueden ser de tipo poblacional, o sea, ver poblaciones en su conjunto como los ecológicos, que ya lo conversamos la semana pasada, y los transversales, que son un momento determinado, es como una foto en un momento dado, donde se puede identificar algunos factores. Sin embargo, como es una foto, no se sabe si es la causa o el efecto, no se sabe si es al inicio de la enfermedad, al final de la enfermedad. Solo ve lo que son prevalencia de casos, es decir, casos activos y nuevos en ese transversal. Sin embargo, cuando tenemos nosotros los analíticos y tenemos una fuente de comparación, tenemos acá dos tipos importantes que son los casos y controles y la corte, ¿no? La corte es un estudio que va de la causa al efecto, usualmente es prospectivo, y lo que busca es la presencia de efectos por las causas que vamos identificando en la corte o grupo de personas que vamos investigando. El caso control, por el contrario, va del efecto a la causa, es retrospectivo y usualmente buscamos las causas de lo que ocurre, los efectos que están. Esa es la principal diferencia entre ambos, pero lo bueno que estos estudios, tanto caso y control y corte, generan asociación, ya que de alguna manera ve estas características de causa-efecto, efecto-causa, dependiendo del estudio que vamos a diseñar. Ahora, en cuanto a nivel de evidencia de estudios epidemiológicos, es muy importante porque esto depende de la profundidad y sobre todo la asociación que puede brindar cada estudio.
Como ustedes ven, esta es una pirámide de evidencia donde existe desde la más baja evidencia a la más alta evidencia. Los estudios descriptivos son la base de esta pirámide o triángulo, donde son los que generan menos evidencia. No es que sea más o menos importante, sino se refiere a la evidencia de la asociación, de la causa, el efecto de la causalidad. Los descriptivos tienen que ver con la descripción de la variable en tiempo, espacio, persona. No genera algún análisis, solamente describe, pero da pie a que tengamos hipótesis. Mientras que los transversales es un corte en el cual sí vemos algunas asociaciones. No estamos muy seguros de esa relación, pero encontramos asociaciones que nos pueden servir para determinar algunas relaciones que vamos a implementar. Ahora, cuando ya tenemos un mayor detalle, cuando ya buscamos asociación, vemos los casos control, que es del efecto a la causa. Buscamos hacia atrás y encontramos esos factores tratando de recopilar o reconstruir la cohorte para poder identificarlo. Tiene algunos sesgos, sobre todo de recolección de datos y de información y de memoria, porque hay datos que no se acuerdan y pueden generar algunos sesgos en los resultados. Por el control, los estudios de cohorte son, digamos, los mejores para asociación. Es una población, una cohorte que se sigue en el tiempo. Y este seguimiento permite evaluar de forma longitudinal varias veces y ver los efectos que se pueden producir. Esto, como han visto, genera un riesgo relativo, que es la presencia de enfermedad en comparación de una población expuesta y no expuesta. Hasta acá todos estos estudios son observacionales. Sin embargo, cuando ya hago un estudio experimental o un ensayo clínico, está en la cúspide de este triángulo, que son aquellos observacionales donde yo puedo verificar realmente la causa y el efecto y puedo manipular la variable, teniendo en cuenta algunos aspectos como lo que es la aleatorización y el enmascaramiento, ¿no? Para identificar o determinar claramente los efectos que yo estoy tratando de identificar o cuantificar con mi experimento. Entonces, el triángulo va desde la máxima evidencia como un ensayo clínico a la mínima evidencia como un estudio descriptivo. El día de hoy vamos a ver los estudios experimentales que están en la cima de esa pirámide, ¿no? De ese triángulo, y se caracterizan en esencia porque todos ellos, el investigador no se comporta como un mero espectador de los fenómenos que ocurren. Se involucra en ellos y manipula las condiciones naturales de la investigación. Tienen la capacidad de hacer la investigación y manipular. Son estudios prospectivos en los que se va a valorar el efecto de una o varias intervenciones en los individuos. Un ejemplo clásico, y hemos venido conversando ya en el curso, es, por ejemplo, el estudio de fase 3 de la vacuna Sinopharm, donde esta vacuna ya pasó varios procesos y la fase 3 es experimentar en personas y ver el efecto de la vacuna. Lo que se quiere medir en la vacuna es el efecto a tener cuadros graves que vayan a la UCI. Entonces se llamó a voluntarios, 2.000 voluntarios por la Universidad de Cayetano, y los voluntarios iban, llegaban, se examinaban y se evaluaban. Cada voluntario luego pasó un examen y por el azar, unos se convertían en personas que se le colocaba la vacuna y a otro una persona que se le colocaba agua destilada. Nadie sabía quién es agua destilada o vacunas porque eran iguales, y la idea es que se haga un seguimiento varias veces en un periodo de 2 meses para ver los efectos de la vacuna en la protección de personas que puedan ser contagiadas con COVID-19. Es así que se ha hecho finalmente el levantamiento de información y ya se obtuvo, quien tenía realmente los registros de que el vacuna o estilar lo tenía la misma fábrica de Sinopharm, y se evaluó el efecto de comparación de la protección de la vacuna y se observó que la vacuna está por encima del 50% según lo recomendado por la OMS, por lo cual es una vacuna efectiva en proteger a las personas de cuadros severos que los conlleva la UCI y posiblemente la muerte. Entonces, acá se manipuló, se tuvo una aleatorización, un enmascaramiento y se logró realmente ver los efectos. Entonces, acá los
investigadores tienen pleno manejo de la investigación y manipulan las variables y los efectos que se puedan dar. Ahora, de todos los diseños en investigación, el estudio experimental es el que permite acercarse a la noción de causalidad de manera más directa y el estudio que mejor valora la utilidad de una intervención. Ya dijimos que uno de los puntos básicos en epidemiología es buscar la causalidad, ¿no? La causa, el efecto. Ya vimos que hay algunos parámetros establecidos para ver causalidad, como temporalidad, dosis causa-efecto, el tema de plausibilidad, el efecto de la dosis, y esto genera una característica de una causa o un efecto. El estudio experimental es uno de los que mejor nos ayuda para determinar este efecto, ya que manejamos a través de una intervención, que puede ser a través de la intervención o validación de una molécula, de un fármaco, o también una intervención colectivo-comunitaria, que genere más adherencia a evitar enfermedades comunitarias y así evitar la mortalidad en una población afectada. Un estudio experimental permite al investigador elegir sus variables, ¿no? Y mediante la manipulación de ellas en un ambiente controlado puede buscar la evidencia que apoye su o sus hipótesis. Recuerden que igual como toda investigación necesitamos tener un marco teórico y la investigación científica o experimental también está normada en un marco teórico, que lo que permite evaluar es ver y responder a las hipótesis que planteamos, que si se cumplen o no, para ver algunas características que pueden variar en una población o individuo, dependiendo en la región que se encuentre, el tipo de población que es, la edad u otro factor importante que hace las diferencias que podemos encontrar en las diferentes publicaciones científicas. Las características de un diseño experimental son 5 que tienen que ver con una población homogénea, ¿no? Que, es decir, las mentales en la comparación. Recuerden que acá se comparan los grupos y si no comparamos de forma correcta, pueden haber algunos sesgos en la comparación. Tiene que haber un grupo control, ¿no es cierto? Siempre hay un grupo control en el cual a uno se le coloca y al otro no, para ver esa diferencia. ¿Cuánto protege o cuánto cambia en la persona lo que se está buscando? Necesitamos un control que sea muy semejante al caso que se está utilizando, haciendo la intervención para ver esta diferencia. El otro tema es la aleatorización, es decir, el azar es el que se encarga de distribuir en un grupo de la población que se le coloca el fármaco, la vacuna o la sustancia experimental, y el otro el control o el placebo. El azar es quien debe decidir. Existen tablas aleatorizadas, sistemas informáticos o otros que permiten hacer la aleatorización. El otro que es un todo por el tema ético, los defectos que pueda tener. Tienes que evitar que las personas salgan del estudio haciendo lo que quieres evaluar y finalmente van saliendo los que fallecen de la corte usualmente. Y el otro es el análisis ciego o lo que llaman el enmascaramiento, es decir, que se debe tener siempre un placebo o sustancia que evite que la persona no sepa cuál es el medicamento. Es decir, no debe saber si es el medicamento de investigación o es el placebo, ya que si sabe que es la investigación puede subjetivamente decir que ha mejorado, y si recibe el placebo puede decir que no le sirve. Lo que tiene también mucho la subjetividad de la persona que está haciendo o participando en la investigación. El enmascaramiento permite no saber realmente cuál es el medicamento y jugar un rol importante para evitar la subjetividad de la valoración del efecto
en la persona al cual se coloca el placebo o la vacuna o fármaco que se está interviniendo en el proyecto. La población homogénea conversamos para que los grupos tanto experimentales como sean comparables entre sí. Es muy importante ver esa homogeneización. Entonces hay que ver que una población, si es una población, hay que poder identificar por sexo, por edad. Otra característica que permita, puede haber mucha variabilidad, por ejemplo, puede ser un tema cultural, ¿no? De una población andina, de una población de la selva o de la costa son diferentes. Entonces hay que tratar de homogenizar las poblaciones. El grupo control debe existir un grupo de comparación, porque en medicina los resultados no siempre son predecibles. Siempre comparamos. Recuerden que parte de la medicina y la epidemiología es comparar. Necesitamos un control con el cual comparamos si estamos por encima, por debajo, y cuál es la diferencia de lo normal versus lo anormal. Entonces, Acá no hay señal, ¿no? Bueno, efectivamente, mano, no, el punto 20. La señal. No, señal. O sea, no llega señal, ¿no? No. O sea, ¿te están llamando? No, se está entrecortando. Pero ¿por qué se va a entrecortar la señal? los que van a ser los controles. Los objetivos de esta aleatorización o elección al azar son asegurar que ambos grupos, tanto intervenido y no intervenido, sean comparables. Es un punto principal. Al distribuir equitativamente las variables conocidas y desconocidas y así controlar los sesgos de confusión. Si nosotros no hacemos esto y elegimos de nuestra voluntad, estamos haciendo un sesgo de selección, lo cual puede traer confusión en la interpretación. Es mejor dejar al azar que se encargue de la selección. Además, también esta aleatorización permite evitar que las preferencias tanto de los individuos como de los miembros del equipo de investigación intervengan en la asignación de la exposición, disminuyendo los posibles sesgos de selección, ¿no? Si yo intervengo, siempre voy a tratar de tener el grupo para que mejore o tenga un efecto positivo de lo que yo quiero buscar. Yo siempre voy a buscar el mejor grupo o la mejor persona para que vea un efecto más rápido. Entonces esto no debe pasar. El investigador debe permanecer neutro, por eso el azar es quien se encarga realmente de la distribución y así evitar estos sesgos de confusión y sesgos de selección. Son prospectivos porque, como ya sabemos, los grupos tanto experimentales como de control
son objeto de seguimiento durante el tiempo que dure el estudio a partir del inicio del mismo. Esta elaboración del estudio depende mucho de los temas económicos, administrativos y logísticos para hacer un seguimiento. No es tan sencillo seguir una corte y poder identificarla en el tiempo, ir viendo y monitorizando los resultados que pueden obtener de las características asociadas a la molécula de intervención que se está dando. Tiene que haber enmascaramiento o lo que llaman análisis ciego, controlar la influencia que puede tener sobre los resultados del estudio la percepción de los sujetos participantes, más conocido como efecto Hub El momento de que tú en los sacas. investigadores del fenómeno que se investiga. Entonces, para evitar estos efectos que pueden darse por la percepción sujetas al participante, existen alternativas como el ciego simple, el doble ciego y el triple ciego. Ya lo dijimos la vez pasada, recuerden que dentro de la cadena de la investigación existen los dueños de los que fabrican la partícula, luego vienen las universidades, que son las personas que participan dentro de la investigación con los investigadores, y el trabajo de campo, ¿no es cierto?, donde se identifican las personas o se estructuran para poder participar. Entonces, en el ciego simple, el que está trabajando, o sea, el trabajo de campo no conoce cuál es la vacuna o cuál es el placebo. En el doble ciego, no conoce ni la persona ni el investigador principal, y en el triple ciego no conoce ni la universidad, que es, digamos, la que participa como investigadora. Solamente lo conoce la casa comercial. De manera que existen como 3 mecanismos para evitar cualquier sesgo de enmascaramiento o efecto Hawthorne, que tiene que ver con la percepción de subjetividad de cada participante al efecto benéfico de la población intervenida por la molécula o partícula que se está haciendo investigación. Entonces, estas son las formas que se usan y son importantes para la investigación. Hay características de un diseño experimental que debemos conocer. Es importante cumplir con estas condiciones. Es fácil cuando trabajamos con animales de experimentación, sobre todo con ratas, cultivos, tejidos o sustancias químicas, pero no cuando se trata de personas. Recuerden que en estas fases de experimentación, las primeras fases son en este tipo de seres animados que uno puede trabajar, pero cuando ya se trabaja con personas hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los efectos secundarios o colaterales que pueden darse cuando se usa una partícula nueva o una vacuna en experimentación. En un experimento clínico epidemiológico no siempre se podrá someter a las personas a las condiciones ideales de experimentación. Recuerden que hay experimentos que son poblacionales y a veces no se puede controlar o tener el control perfecto sobre la experimentación, ya que depende muchas veces de los entornos donde está, el estado socioeconómico o algunos factores ambientales que están o sociales que van a contribuir a que no se pueda someter a las condiciones ideales para una mejor respuesta que se necesita en los estudios experimentales. Si hacemos un esquema del estudio experimental, recuerden que tenemos en este esquema una población, ¿no? Es donde vamos a hacer la experimentación. Si hablamos de la vacuna Sinopharm, se trabajó en Perú, pero también se trabajó en Emiratos Árabes y en otro país de Europa. Entonces cada población era diferente. Se tomó una muestra con una fórmula, cálculo estadístico para poder identificar. Esta muestra eran 2.000 personas, de las cuales 1.000 iban a entrar a hacer estudio experimental y 1.000 grupo comparación. ¿Y esto cómo se decidió? Es por la llegada de la persona y el sorteo aleatorio que salía del sistema. Uno entraba a experimental y otro a comparación, ¿no? En cada grupo había unas cajas ya que estaban listas para colocar la vacuna, por ejemplo. Eran vacunas
en frascos transparentes del mismo color, tanto en el grupo experimental como en la comparación. A cada grupo se le da un código a cada persona, un código de barras que correspondía con la vacuna. Se hace la intervención, ¿no es cierto? Acá se pone la vacuna, mientras que en el grupo comparación se colocaba el placebo, ¿no? El placebo de la vacuna, que era igual, pero era un placebo. Y luego, ¿qué se hace? Es un seguimiento, ¿no es cierto? En el tiempo, en este caso, 2 meses de seguimiento permanente. La idea es evitar las pérdidas y abandonos o retiros, ¿no? Muchos a veces tratan de retirarse o abandonar. Si bien es cierto, no se les puede obligar a que no se retiren o abandonen, porque es parte de los criterios éticos de no generar problemas en las personas o generar un daño, y que todo debe ser con consentimiento informado. Pues es importante que antes que intervengan al estudio se dé todas las pautas, explicaciones necesarias para evitar la pérdida, porque cuando la pérdida es pasiva, el estudio no puede llevar a cabo a un buen puerto y puede traer información que no es suficientemente válida para su interpretación. Entonces acá lo básico de estos estudios es tener un seguimiento, evitar la pérdida y abandono. Este seguimiento y resultados en un tiempo se comparan y se ve cuál es la diferencia del efecto de la intervención comparado en la no intervención. Y esta diferencia es lo que hace ver cuánto es factible o cuánto mejora la enfermedad, daño, factor en la persona que está siendo experimentada. Y la conclusión es la que llegamos al final y nos sirve para decidir que si la molécula en experimentación realmente genera un efecto benéfico en la población, ¿no? Y hemos manipulado en un entorno y condiciones que son necesarias para que esto ocurra. Entonces, el estudio experimental es este proceso en sí, es a un momento complicado porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo en que no se filtre o que no se sepa cuál es realmente la vacuna, la partícula, el medicamento que se va a probar, ya que si no hacemos esto y se filtra, la subjetividad de los experimentados origina este efecto Hawthorne, ¿no? Que es el efecto de decir que cuando toma la vacuna, o el efecto de la partícula va a mejorar, y cuando recibe el placebo está peor o se siente igual, porque subjetivamente es lo que considera como efecto normal en cualquier persona que participa en un estudio experimental. Ahora, en este esquema que hemos hablado, un tema importante es la población, y hay que acá ver la elección y delimitación de la población a la que se aplican los resultados de la investigación. Es lo que se conoce como población diana, población muestra, y establece los criterios de elegibilidad en la muestra, es decir, cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Por ejemplo, para Sinopharm, aquellos pacientes que tenían, por ejemplo, ya una enfermedad mórbida o una enfermedad, por ejemplo, inmunitaria, no ingresaban al evento, ¿no es cierto? O eran menores de 18 años, tampoco podían ingresar, porque eran las edades, era un punto básico, y algunas enfermedades que tenían enfermedades inmunológicas tampoco, porque ya estarían predispuestos a ver algunos cambios. Entonces se trataba de buscar grupos homogéneos para poder identificar. Entonces acá hay que ver cuál es la población y los criterios de elegibilidad, que son los criterios de inclusión y exclusión para todo estudio de investigación. Se determina la muestra, que consiste en la determinación del tamaño de la muestra y de los individuos que serán parte de la misma. Muestra que deberá ser representativa de la población diana. Entonces, la muestra tiene que ser un fragmento de la población total, es decir, debe tener lo mismo que una población, pero en pequeño tamaño. ¿Y para qué es esto? Para que tenga inferencia con la población. Entonces, cuando yo hago un muestreo, necesito 2 criterios: el tamaño y la selección de estas personas en la muestra. Cumpliendo con estos 2 criterios, yo puedo tener una buena muestra y es representativa de la población, por lo cual, cuando tenga resultados, voy a decir que es inferente, tiene una inferencia
de la población total la muestra que yo he elegido. También es importante acá la participación de los individuos de la muestra. A los individuos seleccionados se les propone la participación tras la explicación de los objetivos del estudio, tras su aceptación o rechazo se constituye el grupo general de estudio. Lo que hay que explicar claramente los beneficios, los problemas que puedan darse y firmar un consentimiento informado según los criterios éticos que hemos visto. Lo importante, como les decía, que es convencer que participe hasta el final. Por eso también depende mucho quién es el tipo de individuo, qué tipo de investigaciones están haciendo. Si son pacientes que están sanos o tienen una enfermedad como cáncer, enfermedad inmunológica, que pueden tener menos tiempo de vida y se someten a un estudio de experimentación. El otro de los grupos de estudio son los sujetos participantes, se dividen en 2 o más grupos mediante aleatorización, ¿no es cierto? Los experimentales y los controles, testigos o placebos. Entonces, los individuos de la muestra son los que participan, pero después, cuando ya deciden, unos van para el tema experimental y el otro van para el control o testigo. Entonces, la diferenciación de esto es al azar. No se sabe, no se conoce, lo importante es que ocurra de esa forma, de forma homogénea que permita comparar ambos grupos aleatorizadamente. El 4.5 es la aplicación de la intervención. Acá es la administración del factor en estudio en el grupo experimental, mientras administra un placebo, otro factor o nada, al grupo que actúa como control, ¿no? Entonces, siempre actualmente es un placebo, es una sustancia similar a la sustancia de intervención, con las mismas características físicas y químicas, ¿no? Es decir, mismo tamaño, color, olor, para que no se dé cuenta la diferencia en qué varía uno del otro. De manera que evitemos la subjetividad en cuando se coloca el verdadero medicamento que se está experimentando. Luego que pase el tiempo, dijimos que hay que hacer un seguimiento, que es importante que no haya deserción, eso es básico para el estudio, para tener un mejor dato. Se hace la lectura de resultados de la intervención y comparación entre los grupos constituyentes de la experiencia. Observación y valoración de la respuesta de acuerdo con los criterios elegidos, ¿no? Para ver cuáles son estos resultados que se van a dar y cómo están esas diferencias. Vamos a ver más adelante unos indicadores como el riesgo relativo y otros que son importantes para identificar en un estudio experimental. Y luego hacemos el análisis de resultados, que es la evaluación estadística de las posibilidades de generalización de la intervención estudiada en la población diana, ¿no? Es decir, ¿qué resultados obtenemos? Estos resultados, ¿cómo favorecen para la intervención en una población? Acá tendríamos que ver, por ejemplo, la reducción del riesgo absoluto, la reducción del riesgo relativo y también el número necesario para tratar a un paciente, que es el número que pide para poder iniciar en la participación de estudios de este tipo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, ya hablando de los estudios experimentales, tenemos 3 tipos de estudios grandes. Los ensayos clínicos controlados, los ensayos de campo, ¿no? O field trial, o los ensayos de intervención comunitaria, conocidos como los ensayos de cuasi experimental, ¿no? Ya dijimos que una población inicial es igual a la final. Lo que se evalúa es una intervención y cómo esta intervención puede cambiar una actitud, puede cambiar un rasgo, un factor importante de esa población para evitar una enfermedad que pueda darse. En cuanto a los ensayos clínicos controlados, es el estudio prospectivo que intenta comparar el efecto y el valor de una o más intervenciones en seres humanos con una condición médica determinada, ¿no? Entonces acá se tiene que probar, por ejemplo, si yo quiero ver el efecto de un medicamento para bajar la hipertensión, yo puedo generar medicamentos diferentes, ¿no es cierto? Puede ser un medicamento que tenga que ser un beta agonista que está asociado a un receptor, o puede ser un medicamento asociado a mejorar la contracción muscular cardíaca, que está asociada al tejido.
yo tengo que comparar cuál es mejor dependiendo de la hipertensión que tenga. Entonces, esta comparación de ensayo clínico controlado permite ver esa condición en cuánto mejora la persona, en cuánto puede recuperarse o en cuánto puede sanarse, dependiendo de las características de la enfermedad a la cual estoy haciendo la intervención. Entonces, acá tenemos que ver que son enfermedades transmisibles, que tienen una duración más corta, o no transmisibles, que son enfermedades degenerativas, que tienen que ver con la persona, con la edad, con el tipo de actividad que realiza u otra característica importante que hace la diferencia de que estas enfermedades sean de mayor data, las no transmisibles, a diferencia de las enfermedades transmisibles que son más cortas, pero que igual necesitamos tener medicamentos para tratar algunas enfermedades como bacterias, hongos, que son importantes en la medicina. En el ensayo clínico controlado, la intervención se realiza sobre un grupo de personas que ya han desarrollado el evento de estudio, en quienes se pretende valorar el efecto de las intervenciones, ¿no? Acá ya se tiene que ver sobre un grupo de personas que ya han desarrollado el evento, o sea, ya están enfermas, por ejemplo, y quiero ver la eficacia de un medicamento, como les comentaba. Y por un proceso de azar, se decide quiénes integran cada grupo de estudio, el grupo de experimentación o grupo control. Es importante que el grupo control, como les decía, sea siempre al azar, ¿no? El azar es quien permite que esto ocurra y que evitemos los sesgos de selección y confusión posteriormente cuando encontramos un resultado. El ensayo clínico controlado tiene 7 etapas que tienen que ver con la formulación de la pregunta que se desea contestar. Recuerden que existe dentro de la investigación científica algunas preguntas básicas, que hay una metodología que tiene que ver con identificar la población, la exposición, el comparador y la salida de ese resultado, que llaman la famosa pregunta PECO o PICO, ¿no es cierto? Depende si es exposición o intervención. Entonces ahí claramente está establecida la pregunta que voy a hacer y la comparación que estoy buscando con el grupo control para ver el efecto verdadero de la molécula que estoy investigando. Hay que formular los objetivos del estudio, que son un conjunto de acciones que voy a desarrollar para responder a mi pregunta de investigación y a mis hipótesis que estoy planteando desde el inicio, que se basan en la teoría existente y en un marco teórico como referencia. Tengo que ver los criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué personas van a salir de mi estudio? ¿Qué características no me sirven para que participen? Puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser el estado civil, grado de instrucción. No existe una sola fórmula, existe en el marco teórico que les da las pautas para poder tomar esa decisión. Hay que ver la selección de la muestra de la población de pacientes con enfermedad de interés. El 5, la asignación aleatoria de los pacientes, ya lo dijimos, de forma aleatoria a través de un sistema. El 6, la aplicación, monitoreo y seguimiento de las intervenciones previstas en los grupos seleccionados. Y el 7, análisis e interpretación de resultados. Pues acá igual hace el seguimiento y se separa el grupo control con los que son no control y en ambos hace una verificación de los datos y se comparan en cuánto difieren unos de los otros. Es importante que en este tipo de estudios tengamos consideraciones éticas. Ya lo dijimos porque estamos trabajando con personas. En todo ensayo clínico deberá contar explícitamente con el consentimiento informado, ¿no?, del participante. Respecto a los posibles riesgos del experimento, lo que hará todo el derecho de abandonar el estudio cuando lo desee. Lo importante es bien informar al participante, ¿no?, de que puede llegar hasta el final y ver los beneficios a los cuales está sometido, pero también los riesgos que pueda tener. Hay que ser muy transparente en informar el consentimiento informado. Por otra parte, el investigador deberá someterse estrictamente a las normas jurídicas y éticas vigentes de la sociedad. El investigador que realiza este trabajo debe tener ciertas certificaciones y calificaciones y también aprobar cursos de ética para investigación
para cumplir con las normas jurídicas y éticas en los estudios de ensayo controlado solicitados en el país por el Instituto Nacional de Salud a través de la unidad de investigación o ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, el ensayo clínico aleatorizado son estudios controlados, prospectivos, ¿no es cierto?, hacia adelante, concurrentes con asignación aleatoria de una intervención a un grupo que permite comparar objetivamente el efecto de la intervención en grupos. Tenemos acá los pacientes seleccionados. El azar es quien distribuye los grupos en grupo tratamiento y grupo control. En el tratamiento está la partícula en experimentación, la vacuna, y en el control está el placebo, que deben ser iguales, ¿no es cierto?, para no ver diferencia. Se hace un seguimiento y ve cuál se curó o en cuál no afectó mucho el factor o la enfermedad, igual en el grupo control, si hubo igual cantidad o diferencia. Y esta diferencia en la que encontramos es la que vemos como resultado, como salida. En este caso, de dos personas que no tuvieron, que tuvieron placebo, siguen enfermas, pero acá con el medicamento una sanó y la otra sigue enferma. Entonces, este ensayo clínico aleatorizado permite identificar claramente este proceso en la investigación científica de forma experimental. Bien, el punto que vamos a ver ahora es el análisis e interpretación de ensayos controlados. Es parecido a lo que hemos visto a lo que son datos, una tabla tetracórica, y como los estudios de prospectivos de corte tienen las mismas características, ¿no? Encontramos una tabla tetracórica, es una tabla de 2×2. Acá está la variable independiente, que es la intervención, presente o ausente, y acá la variable dependiente, que es el resultado, presente o ausente. Acá tenemos la variable A, que significa que está la variable independiente presente y el resultado está presente. En el B está presente la variable y está ausente el resultado. En el C está ausente la intervención, por resultado está positivo. Y el D es intervención ausente y resultado ausente. Entonces, esto da la suma tanto vertical como horizontal, y esta es la población total, ¿no es cierto?, de las personas del estudio que han intervenido. Para el tema de lo que es un estudio experimental, lo que se hace es ver las medidas de frecuencia y tienen que ver con la incidencia de los intervenidos y la incidencia de los no intervenidos. Y la incidencia, número de casos nuevos. Entonces, como han visto, lo que hacemos es de la columna, ¿no es cierto? Tenemos ahí A, B, C y D. Entonces, de la fila de intervenidos, ponemos A entre A más B. Y no intervenidos, que es la otra fila, es C sobre C más D. Esto permite ver la incidencia de intervenciones sobre la incidencia de no intervenciones. Entonces, la incidencia expresa el riesgo o la probabilidad que tiene un individuo de aún tener la enfermedad o evento de estudio durante un periodo determinado de tiempo, habiendo recibido la intervención en comparación a los que no la recibieron. Entonces, es importante este valor. Recuerden, incidencia de intervenidos, A sobre A más B, y la incidencia de los no intervenidos, C sobre C más D. Dentro del análisis que se hace, una medida importante para ver la asociación o el efecto se llama riesgo relativo, que es similar a la corte, ¿no es cierto?, que tiene que ver el cociente entre incidencia de intervenidos sobre incidencia de no intervenidos. Es como si fuera A sobre A más B entre C sobre C más D, ¿no es cierto? El RR mide la fuerza de asociación entre la exposición
y el evento, que es la enfermedad. Es decir, miden la fuerza o intensidad con que se presenta el evento en los intervenidos con relación a los no intervenidos. Es cuántas veces más se presenta esta diferencia entre los expuestos y no expuestos. Se interpreta el número de veces que es probable que desarrolle el evento de los intervenidos con el factor en estudio en relación a los no intervenidos de dicho factor. Es un indicador de asociación en variables de estudio cuando su valor es diferente a 1. ¿No? Cuando es igual a 1, no hay ninguna relación. Cuando es mayor de 1, es un factor de riesgo, y cuando es menor de 1, es un factor protector. ¿No? Como ven acá en esta lámina, es importante que estos valores del 1 tienen que ver con la intervención y su significado. Igual a 1 es indiferente, mayor de 1 significa riesgo, mayor riesgo encontrado, y RR menor de 1, la exposición o intervención significa protección. Siempre recuerden y hemos visto que todo este tipo de estudios necesitan, así como hay un RR o un OR, ¿qué necesitan? ¿Se acuerdan? Su intervalo de confianza, ¿no es cierto? Siempre estos datos deben tener intervalo de confianza al 95%. Los límites de confianza se encuentran estrechamente relacionados, más aún dependen de las pruebas de significación estadística. Si el intervalo de confianza incluye entre sus valores límite el valor nulo, es decir, la unidad, el RR no es significativo desde el punto de vista estadístico. La prueba de significación estadística que se utiliza más es la prueba de chi cuadrado y la probabilidad de éxito o fracaso en relación a nivel de confianza. Acá el chi cuadrado es el que más se usa, se adapta para identificar este tipo de prueba. Ahora vemos también lo que son medidas de impacto. Y para impacto tenemos algunas medidas que tenemos que evaluar. La primera es la famosa reducción del riesgo absoluto o diferencia absoluta. Es el riesgo atribuible, establece el riesgo adicional de presentar el evento relacionado con la intervención estudiada. También se puede definir como el exceso de efecto que produce la intervención en relación a la no intervención. Entonces, esta reducción del riesgo absoluto, el RRA, es igual a la diferencia de la incidencia de no intervenidos menos la incidencia de intervenidos. Entonces, miren cómo esta relación que ya sacamos, ¿se acuerdan? Intervenidos y no intervenidos, esta diferencia es el RRA o reducción del riesgo absoluto. El otro indicador o dato importante se llama reducción de riesgo relativo, RRR o complemento de riesgo relativo. El RRR establece la reducción del evento en los intervenidos en relación a los no intervenidos. Es decir, mientras mayor sea el RRR, mayor es la eficacia de la intervención. En la fórmula, el RRR, o sea, la reducción de riesgo relativo, es igual a 1 menos riesgo relativo por 100. Para identificar esta característica de este valor en la interpretación de resultados. También tenemos acá la eficacia. La eficacia mide la intervención ya sea en proporción o en frecuencia absoluta, siendo una de las medidas de impacto más empleadas en el análisis de los estudios experimentales. Entonces, esta es una muy importante que se usan en todos los experimentales y tiene que ver la eficacia con la incidencia de grupo control, que ya lo vimos, menos la incidencia de grupo intervenido, también lo tenemos, y la incidencia de grupo control, que permite ver la eficacia de la intervención. Otro dato importante es el número necesario para tratar, más conocido como NNT. Da una idea del posible impacto clínico de la intervención en la práctica. Es el inverso del RA. ¿Qué significa? El NNT es igual a 1 menos la reducción del riesgo absoluto, ¿no?
¿Esto qué significa? Que es el efecto que hace la intervención en cantidad de personas que puede darse. Entonces esto mide un poco la intervención y el alcance de algún beneficio a la población en intervención. Hay ventajas del ensayo clínico controlado, como la aleatorización elimina sesgos en la comparación de tratamiento y maximiza la comparación de los grupos experimental y control. Entonces, esta aleatorización en el azar permite esas características que son importantes para evitar los sesgos. Es un estudio prospectivo, por lo cual permite un mayor control de seguimiento, identificación de los efectos, lo que estamos buscando, y es ideal para corroborar definitivamente una hipótesis epidemiológica. ¿No? Es un verdadero ensayo que tenemos controlado el ambiente y podemos identificar claramente los temas de causalidad. Algunas desventajas también se tienen en el ensayo controlado. Se trata de un resultado poco generalizable porque realmente son temas muy puntuales de investigación, por lo cual no se puede generalizar de forma masiva. El protocolo es complicado. Recuerden que existe una serie de requerimientos para la investigación, desde protocolos, aprobación de la partícula, comité de ética, encuestadores, monitores, que tienen que identificarse para lograr tener la mayor información. Al igual que un estudio prospectivo, es costoso en tiempo y recursos. Necesita muchos recursos para el seguimiento. Un tema así importante es que pueden presentarse pérdidas en el seguimiento o falta de compromiso de los participantes en el estudio, por lo cual la información que generan no es la suficientemente válida para tomarla en la intervención. Entonces, si pierden los participantes o no tienen compromiso suficiente, esto puede originar algún cambio en la respuesta del estudio. También hay existencia de barreras éticas, jurídicas, culturales y otras que pueden limitar la realización de estos estudios, ¿no? Y eso depende mucho justamente del comité de ética y el tema cultural que puede darse cuando hacemos la investigación de un ensayo clínico controlado. El otro tipo de investigación experimental es el ensayo de campo. El ensayo de campo son estudios preventivos que se usan muy comúnmente para lograr intervenciones comunitarias. Tratan con sujetos que aún no han adquirido la enfermedad, es decir, que están todavía sanos. Y esto es importante porque la idea es que no lleguen a enfermarse, sino identificar tempranamente o prevenir tempranamente los factores que pueden conllevar a la enfermedad. Con aquellos que están en riesgo de adquirirla, es la que el ensayo de campo va a identificar. Estudian factores preventivos de enfermedades como puede ser la administración de vacunas o el seguimiento de dietas, y permite probar o evaluar intervenciones sin tener que buscar necesariamente enfermedades como evento final, sino otras evidencias de esta. Y el otro tercero es, también se acuerdan que vimos que son los ensayos comunitarios de intervención, más conocidos o llamados como estudios cuasi experimentales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la población de inicio es igual a la población final. Entonces tenemos una población de inicio que es la que se ha identificado, se ha hecho una experimentación y luego se evalúa estas características o mejoras en un antes y un después. La unidad experimental no son los individuos, sino son agrupaciones de los mismos. Pueden ser poblaciones o subconjuntos poblacionales, por ejemplo, en un país o una región. Tratan con sujetos que aún no han adquirido la enfermedad o estén en riesgo de adquirirla, y se estudian factores preventivos, por ejemplo, administrar vacunas o el seguimiento de dietas. Una o varias comunidades reciben la intervención, mientras que otras sirven como control o grupo de comparación. Por ejemplo, acá puedo comparar el efecto de una vacuna en la prevención de hepatitis B, por ejemplo, ¿no? Y cuán efectiva es la vacuna para evitar la hepatitis. O puedo identificar
algunas características comunitarias, por ejemplo, a lo que es disminución de muerte materna. Yo sé que existen 4 trazos para la mortalidad materna y uno de ellos puede ser la decisión en reconocer los signos de alarma. Si yo trabajo de forma profunda, identificando los signos de alarma en las gestantes, por ejemplo, cefalea, hinchazón de las piernas, adormecimiento, podría generar información previa y ver el efecto, ¿no? Antes de que lleguen al establecimiento como una complicación, ya tempranamente pueden ser localizadas e intervenidas. Entonces, los ensayos comunitarios necesariamente se aplican y se deben tener en consideración para implementar políticas públicas, ya que la idea es justamente hacer o identificar actividades preventivas antes de enfermarse. Porque una vez que te enfermas ya entramos a la prevención secundaria, ¿no? Que es identificación temprana de la enfermedad y luego ya la enfermedad y la rehabilitación, que es el otro parámetro que debemos tratar que sea lo menos posible a través de la promoción e identificación temprana. Son parte de estudios experimentales porque se emplea para probar una hipótesis y se diseñan considerando un grupo